Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes nuevamente. Hoy quiero tratar con ustedes, queridos amigos testigos de Jehová que me están escuchando, quiero tratar un asunto que tiene que ver con la venta de literatura de la Watchtower. Claro, muchos me dirán, ¿de qué está hablando la Basori? Si la Watchtower no vende nada, todo es gratis. Muchos testigos de Jehová no tienen ni idea, sobre todo los nuevos testigos de Jehová, que la aseveración que hace la Watchtower en el DVD Fe en Acción, que desde que se inició la obra de los testigos de Jehová o los estudiantes internacionales de la Biblia de la época del pastor Russell, todo se originó con donaciones voluntarias, que se había decidido no pedir dinero en absoluto. No es tan exacto como la Watchtower quiere hacer creer a los testigos de Jehová, de que la obra de los testigos de Jehová desde sus comienzos era por donativos voluntarios y que jamás se vendió nada. Eso es una falsedad, una mentira, por si acaso. Todos los libros del pastor Russell, su colección de los estudios de lectura, tenían un precio. Inclusive también tenía precio la suscripción de la revista de la Atalaya de Sion, el Heraldo de la Presencia de Cristo. Cuando se emitió el primer número en julio de 1879, esa revista tenía en la portada el valor de la suscripción anual, que eran 12 revistas, una al mes, y la suscripción costaba 50 centavos de dólar en esa época, que era una suma nada despreciable considerando que se trata pues de más de 100 años atrás, cuando 50 centavos de dólar tenía poder adquisitivo, podía comprar muchas cosas con 50 centavos de dólar, hace más de 135 años atrás. Entonces, queridos amigos, la aseveración que hace la Watchtower en el DVD Fe en Acción, que tiene el propósito de engañar y desvirtuar la realidad de lo que era esta suscripción de la revista La Atalaya, que todo era gratuito y que todo era pues, bajo donativo voluntario, que uno tomaba su revista por medio de poner un donativo y que no se exigía dinero, es una total falsedad. Todo tenía precio y todo se vendía. Y en las épocas del pastor Russell y del juez Rutherford se dio mucho énfasis a hacer publicidad de la literatura de la sociedad y el precio de cada uno de ellos, tanto libros como revistas o folletos, todo tenía precio, nada era gratis y nada era por donativo voluntario, nada. Por eso el DVD Fe en Acción tiene muchas mentiras que se afirman ahí, sobre todo, como digo, esto de los donativos voluntarios, que la sociedad Watchtower desde sus inicios todo fue por donativo voluntario, es una total falsedad, una mentira. Yo ya he subido varios videos tratando este asunto, mostrando libros de la época del pastor Russell, en donde se hacía mucha publicidad en la colección del pastor Russell, y donde estaba el precio incluido, todos los volúmenes de los estudios de las escrituras. Y así también siguió ocurriendo mientras estuvo vigente esta colección en la época del juez Rutherford, donde se hacían ofertas por combos y se ofrecían los libros del pastor Russell en libros pequeños de lujo, se llama de lujo porque tenía todo su borde dorado y eran muy delgaditos con papel cebolla. Y se ofrecían también esa colección de los 6 tomos de los estudios de la escritura del pastor Russell para regalos de Navidad. Aunque ustedes no crean, cuando la Watchtower celebraba las Navidades con bombos y platillos hasta 1926, uno de los regalos que ponía la sociedad para que se hicieran a los parientes, amigos, por parte de los estudiantes de la Biblia, era que adquirieran esta colección de lujo, de bolsillo, libros con papel cebolla. Era la colección de los 6 tomos de los estudios de escrituras, que eran pequeños libros con el canto del papel totalmente en oro dorado, muy bonitos, y los daban en precios de oferta para que se regalaran en las Navidades a sus parientes y amigos. La Watchtower siempre vendía su literatura, nunca fue por donativo voluntario tal como hacen ahora,
Nunca fue así. Todo se vendía, tenía su precio. Si no pagabas por él, no te lo daban, tenías que pagarlo. Aunque eran precios bastante baratos, porque todos trabajaban gratis para imprimir los libros, entonces el costo de producción lógicamente era muy bajo porque la mano de obra era gratuita y muchas cosas eran gratuitas ahí. Entonces el costo unitario, el costo de la colección de los estudios de escrituras costaba poca plata. Si no me equivoco, la colección de los estudios de escrituras, la UASTA lo vendía en $2.60 más o menos, toda la colección en la época de Pastor Russell, $2.60. Todo se vendía, era un negocio. Pero en el DVD Federación, la Watchtower afirma que desde sus primeros inicios de la sociedad Watchtower, desde que se creó, se puso esta revista a disposición de los estudiantes de la Biblia y del público en julio de 1879, todo fue basado en la idea de que todo fuera por donativos voluntarios. Eso es una falsedad. La Watchtower necesitaba dinero y no podía esperar entregar su literatura con donativos voluntarios que podían ocurrir o no, y podría ocasionar pérdidas enormes para el Pastor Russell. No, todo se vendía, tenía su precio, la suscripción anual de la revista La Atalaya, que eran 12 revistas por año, no era quincenal, era una revista por mes. La suscripción era anual, una revista por mes, 12 revistas por el valor de 50 centavos de dólar, y estaba ahí escrito en la portada de la revista de La Atalaya de Sion, El Heraldo de la Presencia de Cristo, decía ahí, suscripción anual 50 centavos, tenías que pagarlo. Cuando yo era testigo de Jehová, en los años 60, 70, 1960 y 1970, yo sería de servicio, me acuerdo, en 1965, por ahí sería de servicio. 1965. ¿Cuántos años, verdad? Era un jovencito. Hace 50 años atrás yo salía de servicio. 50 años atrás, medio siglo. Y yo me acuerdo que iba al Salón del Reino y retiraba mis revistas que yo ya me había apuntado. Es decir, de antemano tenías que apuntar de cuántas revistas ibas a necesitar para ti, para tu estudio personal, y cuánto para el servicio de predicación. Tenías tu cuota, entonces tú tenías que retirar tu revista del Siervo de Literatura. Tenías que irte al mostrador y tenías que pagar ahí por esa revista. No puedes llevártela, o sea, no puedes recoger tu pedido que habías hecho de antemano sin pagar por ella. No era una latita ahí que donativo voluntario, no. Era obligatorio que tú pagaras la cantidad que la Watchtower había fijado por la literatura. Y lo pagabas. Y la Watchtower te lo daba a ti para que tú predicaras, colocaras esa revista en la calle, y a los publicadores les daba un margen de ganancia pequeño para él, por su trabajo, para que pudiera ganarse alguito. Y a los precursores, ellos tenían un precio especial por las revistas para que pudieran ganarse más, porque eran precursores. Y yo me acuerdo que había precio para precursores y precio para publicadores. Los publicadores pagaban en el Salón del Reino por la revista, obligatorio pagar. Habías hecho tu pedido de antemano y cuando ibas a recogerlo, te ibas al mostrador, porque el encargado de la revista anunciaba en el podio de que ya habían llegado las revistas para ser recogidas por los hermanos que habían hecho su pedido de antemano, y tenías que cancelar por esas revistas. Entonces la pagabas en el Salón del Reino sin factura, y se producía una venta, literalmente hablando, una venta dentro del Salón del Reino, fuera de la calle, fuera de la fiscalización de rentas internas, con gente de confianza que sabíamos que éramos testigos de Jehová y que no nos iba a denunciar que estaban haciendo ventas sin factura o sin boleta. Entonces la Watchtower la vendía ahí a los hermanos sin emitir ningún documento de compra y venta. Entonces salíamos al servicio a predicar, y yo me acuerdo perfectamente cuando me veía mis revistas y también mi maletín, uno que otro libro para poder ofrecerlo.
libro que también yo sacaba del mostrador que había pedido, también tenía que pagar su valor. Y estaba escrito en el libro, de cada libro de la sociedad estaba su precio atrás, que costaba 50 centavos de dólar, por ejemplo. Y tenías que pagarlo también. Todo se pagaba al siervo de literatura. No era donativo voluntario, que voy a poner lo que yo creo conveniente, lo que tengo en el bolsillo. No, tenías que tener dinero que lo voy a saber pedía por esos libros. Era una venta sin factura que se hacía dentro del Salón del Reino. Entonces, cuando uno salía al servicio a predicar, yo me acuerdo, me estoy retrocediendo a mi época de juventud. Tocamos la puerta y decía, buenos días señora, estamos haciendo una obra cristiana, visitando a todas las personas, sabemos que el mundo está muy mal. Bueno, ya hace 50 años decíamos que el mundo estaba muy mal, que la situación, cómo está el mundo, que Dios nos ha favorecido, que un mundo mejor, una esperanza para la humanidad. Y me acuerdo que repetíamos pues como si fuéramos discos rayados en cada puerta lo mismo. Y luego sacamos la revista y le decíamos a Alma de Casa que esta revista Atalaya trata de temas de Dios, de la Biblia, temas doctrinales, explica asuntos referentes a la Biblia, y la compañera se llama La Despertar, trata asuntos de interés general como la revista Selecciones, así decíamos. Entonces la estamos ofreciendo, así decíamos, la estamos ofreciendo con la contribución de 25 centavos de dólar, para decirlo en dólares. No lo puedo convertir en mi moneda porque esa época ya no significa nada, no existe, esa moneda no existe ya. Ha ido cambiando tanto las monedas del Perú que lo que yo pedía, me acuerdo en esa época, era un sol me acuerdo que era un sol 20 cada revista, la Atalaya y la Despertar, cada uno un sol 20. Y le decíamos, estamos ofreciendo esta revista por la contribución de un sol 20. Le llamaban contribución para darle una fachada de que no vendían nada, porque ellos siempre esgrimían un texto bíblico que decía que nosotros no somos vendedores ambulantes. Entonces, obviamente, uno creía que no era un vendedor ambulante cuando realmente sí lo era. Pero te metían en la cabeza que tú no eras un vendedor ambulante porque así lo dice la Biblia, porque nosotros no vendemos nada. Solamente pedimos una contribución, pero era una contribución obligatoria. Para atender la revista tenía que contribuir, es decir, pagar por ella obligatoriamente. No lo podías regalar, porque tú habías pagado por ellas en el Salón del Reino y querías recuperar tu capital y tu pequeña ganancia, porque no querías trabajar gratis tampoco, querías ganarte alguito, aunque sea una miseria de margen. Entonces tú no podías regalarla porque te perjudicabas, ¿te das cuenta? Porque ya habías pagado el Salón del Reino por ellas. Entonces esas revistas te servían para tú colocarlas. La botella decía, hay que colocar. Esa palabra que me da rabia, porque de verdad era para vender. Pero usaban palabras escondidas, ¿no? El lenguaje puro de la Watchtower, colocar, contribución. Cuando en realidad era vender, la palabra vender por colocar, o colocar por vender. Usamos colocar cuando realmente estamos vendiendo. Hermano, tenemos que colocar esto, o sea, tenemos que vender. Pero no querían usar la palabra vender porque sonaba negocio. Entonces, estoy remontándome a mi juventud, señores, me estoy remontando a mi juventud, cuando muchos de ustedes no habían nacido. Entonces, vamos a colocar esta revista acá. Entonces, nosotros no somos vendedores ambulantes porque nosotros no vendemos nada, solo te colocamos. O sea, te hacían lavar el cerebro de tal manera que tú creías que no eres vendedor ambulante, y cuando realmente sí lo eras, un vendedor ambulante. Simplemente que había cambiado la palabra de vender por colocar. Y cuando tú decías al amo de casa, estamos ofreciendo esta revista por la contribución, no decíamos por el precio de tanto, porque entonces estamos vendiendo, pues decíamos nosotros, no, estamos ofreciendo para la contribución, como si fuera la voluntad del amo de casa de darnos algo de plata por ella, no, porque si no pagaba por ella no podíamos dársela ni regalársela. Entonces era obligatorio. Entonces era obligatorio que el amo de casa contribuyera, pagara por ellas, y de intercambio por su dinero le damos la revista. Entonces se estaba produciendo una venta. Nosotros vendíamos la literatura de la Watchtower. Cuando ofrecíamos el libro El Paraíso Perdido, El Paraíso Recobrado, cuando ofrecíamos el libro de la Sociedad Watchtower al público, le decimos, estamos ofreciendo este libro para la contribución de tanto. Era obligatorio que nos pagara.
era una contribución obligatoria. Así había un intercambio de plata por literatura, entonces había una venta. Éramos unos vendedores ambulantes, aunque no lo quiera reconocer la Watchtower, aunque lo dijera el Salón del Reino, porque no somos vendedores ambulantes. Sí, éramos vendedores ambulantes, solamente que habíamos cambiado las palabras de colocar por vender y de el precio de tanto por la contribución de tanto. Éramos vendedores porque era obligatorio, era un requisito indispensable para quedarse con la literatura de la Watchtower, sea libros o revistas, que el amo de casa pagara por ellas. Llámalo contribución, donativo, pero tenía que pagar obligatoriamente. Si no tenía dinero, no podíamos dárselo gratis. Ay, señor, bueno, usted no tiene dinero, se lo va a bajar el libro, ¿no? Porque tú ya habías pagado por él en el salón y te ibas a perjudicar y te ibas a quedar como un idiota. Lo único beneficiado iba a ser la Watchtower, que se llevó su plata en el Salón del Reino cuando tú la pagaste, pero tú eres el idiota que te perjudicaba porque te perdías la oportunidad de recuperar tu capital y tu pequeña ganancia. Entonces no se regalaba nada. Y lo digo yo porque salía de servicio todas las semanas como un idiota, ¿ya? Tú esperabas recuperar lo que habías invertido en el Salón del Reino y ganarte alguito. Entonces, como repito, había un precio de cada literatura de Watchtower, venía con su precio de Estados Unidos, ¿sabes? En dólares, y se convertía en moneda local. Entonces ya sabían los precios en la moneda del país. Venía una lista, la Watchtower tenía una lista, un tanto para una lista para precursores y una lista para los publicadores. El mayor margen se lo daban a los precursores, tenían un mayor margen de ganancia, se lo daban más barato para que ellos pudieran vivir con las migajas que sacaban del margen de ganancia por esas revistas, que costaban a la vez muy poco. Costaban poco porque el costo de producción de las atalayas, libertades y libros estaba hecha con mano de obra esclava en Betel, que no pagaban sueldos, ni salarios, ni participación de utilidades, no había ningún gasto en cuestión de mano de obra, que era más caro. El papel sobraba, compraban inmensos cantidades enormes de papel que lo conseguían a precio barato por el volumen. Entonces el costo de producción de la revista era barato. Y si era barata y tenían un margen los precursores y publicadores sobre un precio bajo de una revista, imagínense ustedes pues la miseria que ganarían pues al día si era un producto baratísimo, que tenía un margen de 30% de utilidad para los precursores y digamos 10% para los publicadores, bajo un precio barato de una revista. ¿Cuánto podías ganar de plata al día para poder sobrevivir de eso? Era una miseria. Entonces tenías que vender volumen, mucho volumen, para poder generar una ganancia que te ayude para sobrevivir. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Tenías que vender al por mayor, pues como mayorista, porque como minorista te ibas a morir de hambre, con los márgenes que te da la Watchtower. Esa es la explotación al máximo. Pero, como les digo amigos, la Watchtower todo vendía, todo tenía su precio. Y si ustedes revisan los libros de la Watchtower de los años hasta 1989, inclusive hasta enero de 1990, hasta enero, toda su literatura muestra los precios de las suscripciones de la revista Atalaya. En la revista Atalaya misma lo ponen ahí, cuánto cuesta la suscripción anual, semestral. Y en los libros aparecía en la parte de atrás el precio del libro, y ponían al final también libros que se estaban ofreciendo al público. Hacían publicidad en los libros de la Watchtower. Al final ponían los otros libros que tenía la sociedad Watchtower que usted puede adquirir, otros libros, aparte del que está viendo usted. Hay otros libros que usted puede interesarse en comprar, y te ponían, por ejemplo, el libro Paraíso Perdido, Paraíso Recobrado, qué sé yo, el libro Esto es Vida Eterna, Se Dios Verás, qué sé yo. Te ponían un montón de libros más que tiene la Watchtower para poder publicitar esos libros y que los compraras por correo, y te ponían envíe, y te ponían un taloncito abajo para que llenaras de su pedido de libro y enviaras en porte de correo el porte de 50 centavos de dólar por ese libro, y tenías que pagarlo para que tú pudieras adquirirlo. Entonces te llegaba por porte de correo, te llegaba tu libro, lo que tú habías pedido, ¿no? Todo se vendía, todo tenía precio. Pero muchos testigos de Jehová creen, como el DVD Fe en Acción ha salido en el 2010, y muchos testigos se enteraron después de 1990 de la Watchtower, creen lo que dice el DVD Fe en Acción, de que esta obra se originó con el pensamiento de todo, que todo sería por
donativos voluntarios. Es una mentira. Porque es una organización falsa, mentirosa, que te pongan el DVD en acción, que esta obra se originó todo sin pedir dinero a nadie, que fue por donativos voluntarios. Es una mentira grotesca. Es una falsedad de esta organización mentirosa que miente. Yo ya he subido, como digo, varios videos mostrando la literatura del pastor Russell y todas las que vinieron después de los años 20, 30. Todos era publicitar los libros de Watchtower con sus precios, porque era el negocio, tenía que vender libros, te ponían hasta oferta en combos. Increíble, señores. Te daban, por ejemplo, toda la colección del pastor Russell, cómpralo usted y le damos un año de oferta, un año de gratis de la revista Atalaya. ¡Qué horror! Y así hacían ofertas en combo como si fueran Burger King. Ven videos que yo he subido en Fuerza de la Soriana. La Watchtower vendía todo. Pongan ese título, Testigos de Jehová, entre paréntesis, la Watchtower, nada era gratis, todo se vendía. Ahí así se titulan mis videos. Y muestro los libros, uno por uno. No todos, pero muchos libros de la Watchtower, donde abiertamente se publicitaba los libros de la Watchtower con precio. Muchos testigos de Jehová que ingresaron después de 1990, como digo, y ven este DVD en acción, creen pues que la Watchtower es una organización religiosa sin fines de lucro, que nunca le importó la plata, que todo fue por donativos voluntarios, tal como se hace ahora, donativo voluntario. Vemos cómo ocurrió este cambio, esta mutación, digamos, de pasar de contribuciones voluntarias, obligatorias, porque eran contribuciones obligatorias. ¿Cómo se pasó de contribuciones obligatorias, que era un encubierto de ventas o ventas obligatorias con pago, a donativos voluntarios? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué fue lo que originó que la Watchtower cambiara lo que había hecho por tantos años, desde 1879 que publicó su primera Atalaya de Sion, hasta 1990, hasta el mes de enero? Hasta el mes de enero la Watchtower seguía con el mismo sistema que había hecho toda su vida, a lo largo de más de 120 años de su vida, o 110 años de su vida, haciendo el mismo sistema. ¿Qué cosa fue lo que llevó a la Watchtower a cambiar de contribuciones obligatorias, que era contribución obligatoria, o sea, pagos obligatorios para recibir la literatura de la Watchtower, a donativos voluntarios para recibir la Atalaya o cualquier literatura de la Watchtower? Claro, uno va ahora a la calle y se encuentra con el carrito ahí, y ves a un par de mujeres que están ahí y te dice, llévese esta revista, te lo da gratis, ¿no es cierto? Ahora, donativo voluntario, si tú quieres dar, ¿no? Le das donativo voluntario, pero la lectura aparentemente aparece ser gratis. Agarras tu revista, te lo llevas, y los libritos que tienen ahí, como que enseñan realmente la Biblia, o que cosa piensan los jóvenes, en fin, unos libros que te da la Watchtower, la felicidad familiar, esos folletos, esos folletos que no son libritos pequeños, te lo dan gratis también. Entonces uno piensa, ay, todo es gratis, y que así fue siempre toda la vida en la Watchtower. Eso no es así. Este sistema de donativos voluntarios empezó por una situación este cambio se originó en 1990 por la parte de la Watchtower, cuando el señor Jimmy Swaggart, que tenía su ministerio evangélico, un evangelista creo que es este señor, ¿no? Jimmy Swaggart, o pentecostal, no sé qué grupo es él, creo que es pentecostal. Jimmy Swaggart, en California, le cayó rentas internas en California. Jimmy Swaggart, ese famoso predicador norteamericano, le cayó rentas internas y le impuso un pago de impuesto a las ventas que no había pagado, porque Jimmy Swaggart tenía un sistema de predicación diferente a los testigos de Jehová. Los del grupo de Jimmy Swaggart no salían de casa en casa a predicar como hacen los testigos de Jehová, sino tenían un sistema diferente de promocionar, ya sea por la televisión o por la radio, o te vendía pues toda su literatura, todos sus productos religiosos te lo vendía, ya sea por televisión o por la radio o en la misma en los mismos lugares de reunión mostraban sus productos y se vendían. Él los vendía, es decir,
costaba tanto y tú te llevabas tu almanaque, tu CD, tu música, tus libros, todo lo que se ofrecía. Y como había una transacción en el grupo de Jimmy Swaggart de dinero por literatura, el Rentas Internas en California le mete una acotación impositiva a Jimmy Swaggart de no sé cuántos miles, de $120,000, no sé cuánto fue, $200,000, por impuesto a las ventas que no había pagado por un periodo de tiempo de su literatura, que había literatura y productos, en general productos religiosos que él había vendido. Entonces Jimmy Swaggart dio su grito al cielo, ya que como organización religiosa él estaba exceptuado del pago de impuestos, pero se había configurado según Rentas Internas la figura del mercantilismo, pues el mercantilismo, dinero por literatura, vendía almanaques, CDs, muchos productos que era negocio, pues, muchas cosas que adorno, qué sé yo, de corbata, cuántas cosas vendía pues Jimmy Swaggart. Entonces lógicamente está haciendo negocio, pues, ¿no? Entonces la Rentas Internas dijo, tienes que pagar impuestos a la venta porque estás vendiendo. Jimmy Swaggart apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos, apelando a una ley Murdoch, creo que es una ley antigua que configuraba, que afirmaba que los grupos religiosos que vendían su literatura no era necesariamente para hacer negocio, y que vender producto religioso no estaba envuelto en impuesto para que pague impuesto a la renta ni impuesto a la venta, y que no necesariamente el vender el producto religioso configuraba la imputación de pagar el impuesto a las ventas o impuesto a la renta, que no necesariamente el venderlo era una prueba de que se había configurado el intercambio de productos por dinero cuando se trata de grupos religiosos. La Watchtower, al enterarse de esto, que en 1988 habían multado, Rentas Internas de California había configurado un acto comercial por parte de Jimmy Swaggart al vender sus productos, y hacer eso para la ley de California establece que para hacer eso hay que pedir permiso como negocio, como empresa, para que pueda pagar su impuesto a la renta, su impuesto a las ventas, hacer sus declaraciones juradas, y se configuraba como una empresa normal que tenía que hacer su declaración jurada, pagar sus impuestos mensuales de impuestos a las ventas. Entonces dijo, pero nosotros somos una organización religiosa de toda la vida, libre de impuestos. La ley desde hace 100 años atrás exceptúa a nuestras organizaciones religiosas de pagar impuestos a la renta, sí, vendamos nuestros productos, porque ya la ley Murdoch decía que no necesariamente el vender un producto religioso configura el hecho en sí de afectación de impuestos a las ventas. Así ha habido un intercambio de dinero por productos religiosos, porque decía que las organizaciones religiosas era una obra no de negocio, sino era una obra evangelizadora, y que necesitaba dinero, pues, y para poder continuar con esta obra religiosa para el bien de la humanidad, y que el hecho de que vendamos no necesariamente configura el negocio, sino que necesitamos vender para poder sobrevivir, decían, ¿no? Y los vemos con aviones propios y con perros, 5 perros de raza pura en sus casas, con casas de $1,000,000, todos millonarios, y tenían la cara de decir, pues somos una organización religiosa humilde, que necesitamos esas ventas para poder sobrevivir. Todo era un cuento chino, ¿no? Porque todos los grupos religiosos dicen lo mismo, y tienen avión propio, carros Rolls Royce, lo vemos cada rato en los grupos evangélicos y aquellos grupos que predican el evangelio de la prosperidad. Pero ¿qué pasó con la Watchtower cuando se enteró que su colega de la competencia, Jimmy Swaggart, le cayó Rentas Internas? Se asustó pues la Watchtower. Entonces se plegó a Jimmy Swaggart y preparó un informe escrito que se llama Amicus Curiae, se llama Amigos en la Corte. Amicus es una palabra latina, se llama Amicus Curiae. La Watchtower es un escrito, es un informe escrito que hace la Watchtower plegándose a Jimmy Swaggart, no necesariamente para apoyarlo a él, sino para apoyar una causa
que le afecta a todos los grupos religiosos. Y la Watchtower se asustó porque si hoy es Jimmy Swaggart, mañana es la Watchtower. Se plegó a Jimmy Swaggart no porque quería apoyar a Jimmy Swaggart, que la Watchtower hubiera querido mejor eliminar a Jimmy Swaggart, que Rentas Internas le embargue todo y se quede en la calle, claro, es uno menos en la competencia. Pero esta era la ley del callo, pues. ¿Saben ustedes cómo es la ley del callo, no? Tú no reclamas nunca nada mientras no te pisen a ti el callo, pues se lo están pisando a otro y estás gritando a otro, ¡ay! Le pisaron el callo. Pero luego mañana te pisan el callo a ti y vas a gritar tú. Entonces la Watchtower se pliega a lo que había ocurrido con Jimmy Swaggart, y Jimmy Swaggart apeló, hizo una apelación a la Corte de California para que Rentas Internas no le cobrara esa plata, para que la Corte Suprema de Estados Unidos pudiera desestimar la exigencia que hacía Rentas Internas de que pague impuestos, y que declare pues a Jimmy Swaggart como justo una organización religiosa que está libre de impuesto a la renta, así lo venda, que no configura necesariamente un negocio el hecho de que él esté vendiendo los productos, porque es una organización religiosa. De eso se agarró Jimmy Swaggart, de la ley Murdoch, que la ley Murdoch, que se está aplicando desde hace muchos años, establecía que no necesariamente el vender un artículo religioso configura un acto comercial que está punible con impuesto a la renta o impuesto a las ventas. Y fue esa la apelación que hizo el grupo de Jimmy Swaggart a la Corte Suprema, reclamando que Rentas Internas estaba pues en California acotando de oficio rentas, impuestos a las ventas impagas por productos que Jimmy Swaggart había vendido durante tales años. La sociedad Watchtower, como digo, al ver eso se asustó y envió un informe escrito a la Corte Suprema, que se llama Amicus Curiae a favor de Jimmy Swaggart, se llama Amigos en la Corte. Como digo, este informe la sociedad Watchtower lo puede hacer una persona natural o lo puede hacer una persona jurídica. Envía ese informe a la Corte Suprema. La Watchtower como empresa jurídica que es, se plegó a Jimmy Swaggart al reclamo que había hecho a la Corte Suprema como Amicus Curiae para defender la posición de que las organizaciones religiosas están todas libres de impuestos a la renta. Entonces hizo causa común con Jimmy Swaggart, no para apoyar a Jimmy Swaggart, sino para apoyar sus propios intereses de que todas las organizaciones religiosas están libres de impuestos a la renta y que se está violando un derecho común de todas las iglesias. Y la Watchtower se sentía afectada porque ella también estaba libre de impuestos a la renta y ella salió en defensa de Jimmy Swaggart, no porque, como repito, no porque quería defenderlo a él, sino se está defendiendo a sí misma. Hoy es Jimmy Swaggart y mañana es la Watchtower. Y envió un informe a la Corte Suprema explicando el por qué no debían pagar impuestos a la renta a las organizaciones religiosas, recordando cuál había sido el principio de toda la vida en Estados Unidos de no pagar impuestos, mencionando la ley Murdoch, y que la Watchtower salía de casa en casa a predicar y comienza a hacer una explicación de que ellos necesitaban estar libres de imposición, porque decía, imagínense que tuviéramos que pagar impuestos a la renta, la gente que sale a predicar, que son tantos miles de testigos de Jehová que viven de eso, que tienen un pequeño margen, y un montón de explicación, que su hora no era una hora de negocio de ninguna manera, que iba a hacer negocio. Sí, era Watchtower. Nosotros, el hecho de que uno salga a predicar y pida una contribución a las personas no hace que uno esté haciendo negocio, y así comenzó a hacer la Watchtower una explicación a la Corte. Entonces pasó el tiempo, esto lo mandó la Watchtower en junio de 1989. En junio de 1989 la ciudad, como de sus abogados, manda este informe escrito que se llama Amicus Curiae, o amigos en el tribunal o amigos en la corte, se lo manda a Estados Unidos para defender indirectamente a Jimmy Swaggart, pero a la vez defenderse a ella también, para que no le cobren impuestos. Entonces la corte resolvió y no vio una justificación lo que estaba haciendo Jimmy Swaggart, que en realidad lo que estaba haciendo es comercializar sus productos. No solamente vendía libros o revistas, no, tenía otros artículos también
que eran pues almanaques, qué sé yo, adornos de corbata, artículos de librería que eran de Jimmy Swaggart. Entonces vieron un negocio que estaba vendiendo sus productos y generando dinero. Entonces obligó a Jimmy Swaggart a pagar impuestos, le dio la razón a rentas internas, a contribuciones, al fisco, le dio la razón. Entonces la Watchtower se asustó, porque no surtió el efecto pues de la carta que la Watchtower había enviado a la Corte Suprema defendiendo a Jimmy Swaggart con este informe escrito que se llama Amicus Curiae, se llamaba este informe. Amigos en la Corte, es un acto que existe en Estados Unidos, que cualquiera puede intervenir, ya sea una persona natural o jurídica, para poner su posición al respecto sobre un caso en particular, así ella no esté indirectamente envuelta, como fue la Watchtower, ella no estaba envuelta en la fiscalización, pero le convenía porque se estaba violentando o violando un derecho que tenían ya las iglesias o las religiones, de estar libres de impuesto a la renta. Entonces la Watchtower, al ver que no hizo efecto el Amicus Curiae, su escrito que envió a la Corte Suprema, y que igualmente multaron a Jimmy Swaggart y le obligaron a pagar los impuestos que rentas internas le estaba pidiendo, la Watchtower se asustó, porque dijo, no quieren aceptar que el sistema que usamos de casa en casa de pedir contribuciones por la revista Atalaya, que eran contribuciones obligatorias, no eran donativos voluntarios, eran contribuciones obligatorias. Es decir, estamos ofreciendo esta revista por la contribución obligatoria de tanto. Entonces se está configurando una venta. El hecho de que hubiera un intercambio ya entre revistas o libros o cualquier literatura o cualquier artículo por cambio de dinero, así lo llaman las contribuciones voluntarias, no dejaba de ser una venta. Y todo lo que se configura una venta, es decir, todo acto que implique un intercambio de dinero por producto, ya es una venta que está sujeta a impuesto. Entonces la Watchtower no le quedó otra cosa que en febrero de 1990 nunca más hacer referencia en la literatura de la Watchtower algo que tenga que ver con precio de venta o valor de la literatura. Eliminó totalmente cualquier inscripción o cualquier anuncio publicitario que indicara precio por la literatura, para dar la apariencia que todo iba a ser de ahora en adelante gratuito, no se cobraba nada, que era una obra religiosa sin fines de lucro, que no pedía dinero a cambio. Entonces la Watchtower, a partir de febrero de 1990, no encontrarán ustedes nunca más algo escrito en la literatura de la Watchtower que tenga que ver con dinero o valor de las revistas y libros. Bueno, queridos amigos, ahora pasemos a ver dos atalayas donde se ve el tránsito de una modalidad para colocar las revistas de la atalaya y libros. Ahora vamos a ver, queridos amigos, dos atalayas, una con la modalidad antes del cambio de la forma de colocar la literatura de la Watchtower, y luego con la actual modalidad que rigió a partir del 1 de febrero de 1990, es decir, la quincena posterior a esta revista que vemos en pantalla, de fecha 15 de enero de 1990, en esta atalaya que fue la última, en donde la Watchtower aún continuaba poniendo en su interior, movemos acá, el valor de la suscripción de la revista La Atalaya y figuraba el precio. Aquí vemos pues que la Watchtower colocaba el precio de la suscripción, lo que costaba por los diferentes países de Latinoamérica, y el valor de cada ejemplar, dice, cuesta 25 centavos de dólar americano. Figuraba el precio pues de venta de esta revista. Cada ejemplar costaba 25 centavos. Tenían que convertirlo a la moneda local y entregárselo al ama de casa
como una venta que él tenía que pagar por esta revista 25 centavos de dólar, con la excusa de una contribución. No usaba la palabra venta, sino la contribución de tantos dólares o tantos centavos de dólar. En este caso, cuando uno salía de servicio, tenía que decir que las dos revistas, La Tarea y Despertar, ambas se entregaba al ama de casa con la contribución obligatoria de 50 centavos de dólar por ambas revistas. Esta es una prueba contundente. Fíjense ustedes que esta es la Atalaya, voy a repetir, de enero 15 de 1990. Ahora pasemos a la siguiente quincena. Este es el 15 de enero. Ahora pasemos al 1 de febrero. Veamos pues qué cosa decía la Watchtower al respecto. Y aquí la tenemos, la del 1 de febrero de 1990. Y vamos a ver la misma portada, donde la Watchtower pone acá pues en la Atalaya. Verán ustedes que ya el lado derecho aparece en blanco. Acá iba pues las suscripciones de la revista Atalaya de los diferentes países y el costo por país en su moneda. Vean ustedes que ya la Watchtower no hace ninguna referencia a precio. Inclusive en la parte inferior ya no aparece el valor de la revista de 25 centavos. Nada con referencia a precio. No se hace ninguna referencia al valor de cada ejemplar, como hemos visto en la anterior. Está totalmente en blanco. Es así pues que a partir de febrero de 1990 la literatura de la Watchtower no pone nada de valor o precio de cada literatura, cada revista, de cada libro, de cada folleto, de cada Biblia, nada de precio. Todo se supone que va a ser de ahora en adelante donativo voluntario. Nada se vende. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar pagar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes se comportaban como una religión mercantilista que hacía negocio con la palabra de Dios, y ahora la Watchtower, arrepentida, comienza a quitar los precios y aparentemente le da una connotación de una organización religiosa que no tiene fines de lucro y que todo se regala, que nada se vende, que nada tiene que pagar los miembros por la literatura. Tampoco el amo de casa. Para eso la Watchtower mandó una carta a todas las congregaciones cambiando el sistema que se iba a comercializar la literatura de la Watchtower, que ya no se iba a hacer por contribuciones sino por donativos voluntarios. Entonces la Watchtower tenía que inventar una forma de cómo evadir al fisco para que no le caiga rentas internas y no pagar nada al César, no dar al César lo que es del César. Entonces se le prendió el foquito de la pillada. De cuando uno quiere hacer una trampa, parece que el cerebro funciona muy ágilmente. Yo cuando estaba en la universidad, cuando yo era estudiante universitario, yo me acuerdo de un profesor viejo que era un auditor y me decía a mí: ustedes no se imaginan cómo es la imaginación de muchos contadores y empresarios para sacarle la vuelta al fisco, para no pagar impuestos. Cómo poner los cuernos, sacarle la vuelta al fisco. Porque y la Watchtower pues demostró pues gran habilidad para las cosas malas, de cómo no pagar al César lo que es del César, para que no le caigan rentas internas como le pasó a Jimmy Swaggart, y opta por un sistema ingenioso llamado donativos voluntarios, donde ya en la literatura de la Watchtower jamás se pondría o sería referencia a precio alguno. Y eso a partir del, como digo, de febrero de 1990. Para ello la Watchtower en enero de 1990 envía una carta a las congregaciones de todo el mundo anunciando el cambio de sistema, de donde todo se iba a hacer por donativos voluntarios. Y se dio una excusa estúpida, que querían distinguirse de las religiones falsas de la cristiandad que venden su literatura, que comercializan con la religión, que comercializan con la palabra de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿por qué haría eso la Watchtower si ella nunca estuvo comercializando con la religión? ¿No es cierto? ¿Por qué tendría que hacer el cambio? Dice, para distinguirse de las religiones falsas que comercializan con la religión. Pero es justamente eso lo que estuvo haciendo la Watchtower junto con las demás religiones falsas de la cristiandad, comercializar con la religión, y es por eso que hacen el cambio. Si no,
¿Por qué harían el cambio si ellos jamás han comercializado con la religión? ¿Qué religión más imbécil esta? Y mandó una carta diciendo que ellos querían distinguirse de las más religiones de la cristiandad, que comercializa y hace negocio con la religión. ¿Y por qué la Watchtower tenía que hacer el cambio si ella jamás ha comercializado con la religión? Quiere decir que ella estuvo igual que el resto comercializando con la religión, y ahora quieren decir que el cambio que están haciendo es para que no se confundan con las demás religiones que sí están comercializando con la palabra de Dios. Por eso es justamente que estuvo haciendo la Watchtower igual que las demás religiones, comercializando con la religión, vendiendo su literatura, con el cuento de la contribución, con el cuento de una contribución obligatoria, que era una venta. Igual hacían otras religiones también, vendían sus productos. La Watchtower también hacía lo mismo, pero con el nombre de contribución. Entonces la Watchtower dice que hace este cambio porque iba a ser más simple en el papeleo, y que sobre todo que los iba a distinguir de las otras religiones que comercializan con la religión. ¿Qué tal conchudos estos hoy? La pregunta es, entonces, ¿por qué haces el cambio? Si tú nunca has comercializado con la religión como se hace en otras religiones, ¿a qué se debe el cambio? Tienen tener una razón para cambiar de contribución a donativo voluntario. La Watchtower estuvo igualito que las demás religiones comercializando con la religión, con la palabra de Dios. No había diferencia. Pero puso esa excusa, señores, en la carta que mandó a todas las congregaciones para anunciar el nuevo cambio que se implementaría a partir de febrero de 1990 para siempre, y es la que subsiste hasta hoy en día. Ahora, ¿qué ocurre? La Watchtower instituyó un sistema muy ingenioso para poder evadir al fisco, porque esa era su intención, no dar al César lo que es del César, y poder sacarle la vuelta al fisco haciendo una artimaña asquerosa para lavar dinero. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cuál fue la instrucción? La instrucción era, de hoy en adelante van a pedir ustedes su cantidad de literatura que ustedes desean, van a ir al siervo de literatura y van a recoger su literatura. Ya no van a tener que pagar por ellas por un precio que le fija el siervo de literatura, que tiene que pagar tanto, sino que le pone una cajita al costado y le dice, donativo voluntario, ponga lo que usted pueda, ¿no es cierto? Ponga lo que usted pueda. Entonces te dice, va, retira su literatura y pone, está bien acostadito la cajita, para que lo vean ustedes, para que pongan su platita ahí dentro del Salón Reino, recojan su revista, ya no tienen que pagar un precio por la literatura que ustedes están sacando, retirando, un valor fijo que le daba antes el siervo de literatura, que era el valor que la Watchtower esperaba recuperar de eso, tenía su precio que venía de Estados Unidos, sino que ahora ustedes retiran su literatura y ponen lo que puedan, donativo voluntario, ponen plata. Te vas a la calle y tú ya no lo puedes vender como hacíamos nosotros con el cuento de contribución obligatoria. Es decir, antiguamente el que salía a predicar lo ofrecía con esperanza de recuperar su capital invertido en el Salón del Reino, que le había pagado por ella, ofreciéndole a la gente de la calle, al amo de casa, con la contribución obligatoria de tanto por la tal laya, despertar y libros, tenía su precio. En vez de decirle, lo estamos vendiendo, le decíamos, estamos ofreciendo la contribución obligatoria de tanto. Entonces recuperas tu plata. Entonces la Watchtower quiere dar la experiencia ante el fisco peruano, el fisco americano, el fisco chileno, al fisco ecuatoriano, al fisco brasilero, en fin, a todos los países de Sudamérica, de que nada se vende, que todo es gratuito. Entonces, ¿qué ocurre dentro de las puertas cerradas del Salón del Reino? Los hermanos hacen su pedido de literatura, luego cuando llega la literatura tienen que ir a recoger al siervo de literatura y poner un dinero voluntario, ya no le dice tiene que pagar tanto porque usted está llevando tantas atalayas, tantos libros, no. Pones tu platita ahí, la pones. Entonces el testigo va a la calle y ofrece la literatura de la Watchtower, y él no puede tampoco decir, la estamos ofreciendo por la contribución de tanto. La tiene que entregar gratis porque se supone que no está vendiendo nada. Y le puede decir al amo de casa, si usted quiere dar un donativo, estamos dispuestos a aceptar tanto, o algunos han dado tanto, otros han dado tanto, y la Watchtower nos ha instruido que digan eso para que den una cantidad que la Watchtower quiere recibir. Entonces, si algún interesado quiere la literatura que usted va a estar predicando de casa en casa,
está ofreciendo y dice, quiero donar por tu literatura, ¿cuánto cuesta? Bueno, el testigo dice, no vendemos nada, todo es gratis, dice, ¿no? Pero si usted quiere un donativo, nos damos con gusto, ¿no? Claro, donativo, dice el pobre testigo de Jehová que ha pagado por ella en San Diego con su donativo. Y le dice al amo de casa, sí, si usted quiere dar un donativo, estamos dispuestos a aceptarlo. Y si el amo de casa le pregunta, ¿y cuánto puede ser el donativo? Ustedes digan, bueno, algunos han dado 5, algunos han dado 15, algunos... Entonces le pone la cifra, le dice, póngale la cifra para que dé eso, para que no sea menos de eso. Bien vivos son, pues, bien vivos. Entonces, la UASTA le ha dicho que si alguien va a donar por esa literatura, métalo en un sobre y entre eso a la Watchtower también, métalo en el buzón de donativos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la UASTA no pierde nunca. Métalo en un sobre la platita. Entonces, no se configura una venta de casa en casa, ni que se entrega la literatura con una donación obligatoria, sino un donativo voluntario. Si quiere dar, si quiere no dar. Y si no da, no quiere dar el amo de casa porque no tiene dinero, pero está interesado en la literatura, se la puedes dejar gratis. Pero ¿quién es el cojudo que se perjudica al darlo gratis? ¿Es la Watchtower? No es la Watchtower. Eres tú el que se perjudica. No es la Watchtower, es el propio miembro. Es el propio miembro que se perjudica. No es la Watchtower, porque parece... Entonces, es la Watchtower que se beneficia, no se perjudica en absoluto. Es el miembro que la regaló, se friegue él. Pero el miembro pone su plata en su donativo obligatorio. Es un donativo que tiene que dar. No te puede hacer la vista gorda, decir, bueno, delante del siervo de literatura, retirar tu literatura, y delante de todo que está haciendo cola para retirar, tú no pones ni un centavo. Entonces pones, no sé, tú pones, lo que tengas, pones. Si tú lo regalas en la calle es tu problema. Pero si recibes algún donativo, ahí sí tienes que regalar la plata a la Watchtower. Entonces es por eso cuando yo estoy en la calle y veo a los testigos de Jehová que están con su carrito, a mí me da pena porque sé que ellos han pagado por esa literatura con su plata, son gente pobre, gente humilde, que ha pagado por su literatura. Y cuando salen a la calle no pueden decir está en venta, porque están prohibidos estrictamente no decir eso, porque si no le hacen un daño a la Watchtower, le puede caer una fiscalización por venderla, y tienen instrucción de no venderla. Si viene un interesado en la calle, se las regalas las revistas, y si le interesa el libro amarillo que dice realmente la vida, se lo regalas. Entonces da la apariencia ante el público de la gente del mundo que todo es gratis en la Watchtower, porque en la calle se ve que lo regalan. Pasa alguien de rentas internas y le dice, está fiscalizando y lo ve ahí, que está con una literatura y libros, y sabe que no tiene que va y le dice, ¿puedo llevarme una literatura gratis? Sí, lléveselo, es gratis, señor. El libro también, sí, gratis, lléveselo. Entonces rentas internas se va contenta y convencida que no hacen negocio los testigos de Jehová, que todo es gratis. ¡Qué lindo! No cobran nada gratis. Entonces, ¿por qué vamos a fiscalizar si ellos no venden nada? No, todo es gratis. Pero dentro de Puerta de Salón del Rey no ocurre lo siguiente. El testigo de Jehová retirar su revista, puso su platita ahí. A fin de mes, el siervo de cuentas hace un conteo de toda la revista que ha repartido, que fue enviada por la Watchtower, por los pedidos de los hermanos, y tiene su listita de precios, pues cuánto cuesta en realidad todo eso, y cuánto debió recibir, y cuánto espera la Watchtower recibir por esa literatura, como hacía antes. Y si el conteo de lo que está en la cajita de donativos voluntarios no cubre lo que la Watchtower espera recibir por toda esa literatura que ha entregado a los hermanos, el siervo de cuentas dice, hermanos, hay un déficit en la literatura que hay que cubrir a la Watchtower. ¿Por qué diría eso a la Watchtower si todo es donativo voluntario? Se supone que debería conformarse con ese donativo voluntario, ¿verdad? No, amigo, te estoy diciendo, debería conformarse con ese donativo voluntario y quedarse la boca y no hablar más. Sin embargo, la Watchtower no se conforma con eso. Exige que se le cubra el valor íntegro de lo que espera recibir por esa literatura entregada a los hermanos. Y le dice, hermano, hay un déficit que hay que cubrir. Entonces los hermanos tienen que poner su platita ahí. Más plata. Porque hubo un vivo ahí, o un hermano ahí que no tiene plata, que no puso más que migajas. Entonces será otro testigo de Jehová que tendrá que pagar por él. Y la Watchtower exige eso a los ancianos. Y los ancianos me contaban a mí
que para que no lo saquen del puesto de anciano, y les gusta, pues aman su puesto de anciano porque les gusta ser importantes en su mundo Shangri-La guastaveriano, porque en el mundo son nadie, y les gusta su puesto de anciano y seguir siendo anciano. Y decía, me contaba a mí que me lo contaba un anciano que tenía que poner de su propio bolsillo para cubrir el déficit de la sociedad, para que la sociedad guastaveriana estuviera contenta y llevara toda su plata. Es decir, la guastaveriana no perdía ni un centavo, y los mismos ancianos tenían que poner su bolsillo para que no los remuevan del puesto de anciano, tenían que sobornar cubriendo el déficit para que el siervo de visitante, ya sea de circuito, distrito, o cuál será el que supervisa eso, que nomina a los ancianos y los remueve, no sé si el siervo de circuito, el siervo de distrito, no sé quién es, pero para que él no reporte que los ancianos no están haciendo bien su trabajo, ellos ponían su platita para decirle al siervo visitante, el superior, de que sí, que la guasta está teniendo toda su plata completita, que estamos haciendo bien el trabajo. Entonces los ancianos ponían platita en su bolsillo para cubrir el déficit, para que la guasta se llevara su platita completa, contante y sonante, tal como hacía antes del cambio, cuando ponía una lista de precios y le decía a la cada testigo que va, pague tanto. La guasta decía lo mismo, pero de una forma muy inteligente, una forma mañosa, truicuñuela, una forma astuta de cobrar lo mismo que hacía antes del cambio, porque tenía sus precios ya, cuánto costaba todo eso que había entregado, y eso quería recabar de los hermanos. Y si lo contribuido era poco, los otros hermanos tenían que poner más y más, y le decía, hermanos, tienen que poner más porque sigue el déficit hasta que se cumpla. Y la Watchtower se iba su platita contante y sonante, como hacía antes, tirando un cabezazo al fisco, a puerta cerrada del Salón de Arreglo. Se hace el negocio ahí, se hace la venta realmente, porque la Watchtower al final se lleva toda su platita como si hubiera vendido todo, evadiendo al fisco, blanqueando el dinero. Se llevan su plata libre de impuestos, blanqueadito. Saben blanquear el dinero, y el dinero parte para Estados Unidos, o qué sé yo, se queda en la sucursal para gastos internos, y a la Watchtower tiene que enviar plata. ¡Qué buena! ¿Qué logró la Watchtower con eso? Logró que no estén en peligro de caer en la mira de rentas internas del país y que paguen impuestos a la venta, su impuesto a la renta, porque todo es gratis. ¿Y por qué ponen carritos en la calle? ¿Cuál es la razón por poner tantos carritos ahí? Para hacer ver al mundo, a cada esquina, a rentas internas, que los testigos de Jehová todo es gratis, que nada se vende, que todo es, que no hacen venta, y como no venden nada, no tienen por qué pagar nada, cuando en realidad en cada salón de reino, a puerta cerrada, se realiza la venta vía donativo voluntario, y si no cubre, la Watchtower exige al siervo de cuentas que él exija a los hermanos que sigan poniendo hasta que se cubra el déficit, para que la Watchtower se lleve su dinero contante y sonante, se cumpla lo que está en la lista de precios de toda la literatura que ha entregado, que cuesta tanto, por decir $5,000, por decir algo, que entregó de literatura por $5,000. Antes lo vendía a los testigos de Jehová, que antiguamente iban y recogían su literatura y pagaban su valor exacto por todo lo que se estaba llevando, ni un dólar más ni un dólar menos. Ahí estaba lo que le habían pedido y cuánto costaba todo eso, y le cobraban eso, y se llevaban sus $5,000 a Watchtower. Ahora hace lo mismo, se lleva sus mismos $5,000, pero hace lo siguiente: primero cuenta lo que hay en la cajita de donativos, y si hay $3,500 nada más ahí, exige a los hermanos que sigan donando hasta que se cubran los $5,000, y se lleva los $5,000 tal igual como hacía antes, cuando se los cobraba exactamente a cada testigo de Jehová que retiraba su literatura, tenía su precio y se los cobraba a cada uno, se los vendía con su precio. Ahora hace lo mismo, se lleva la misma cantidad de plata igualito, sin haber cambiado absolutamente nada, pero simplemente que primero hacen el conteo de lo que está de donativo voluntario. Si hay un déficit, le falta plata, exigen a los hermanos que sigan poniendo. Es un donativo obligatorio, ¿se dan cuenta? Al final se convierte en un donativo que era voluntario, se convierte en un donativo obligatorio, porque tiene que cubrir el déficit, y te obligan a los testigos que cumplan con cubrir la diferencia, porque la Watchtower no se contenta con los $3,500 que ha recaudado de la cajita de donativos, quiere su importe íntegro total. Entonces la Watchtower usa como títere pues al siervo de cuentas, que es el baboso ahí, que sale, hermano, queremos contarle que hay un déficit en la literatura de $1,500, porque solamente han donado $3,500. Hay habido unos vivazos ahí
que no han puesto toda su plata completa, han donado miseria. Y entonces hay que completar la Watchtower, que estoy siguiendo su plata completita, contante y sonante. Y así tienen que seguir poniendo, y si no tienen los miembros que son pobres, lo hacen los ancianos. Y me han contado esto, mira, un anciano me contó, Franco, y tuve que vender mi plata para que no me saquen de anciano. Así me contó, porque viene el siervo del circuito, distrito, no sé cuál es, que nos supervisa, que es el que nombra a los ancianos, que para que no te saquen de anciano, tienes que cumplir primero, fundamental, que la Watchtower esté guiándose su planeta contante y sonante. Entonces la Watchtower hizo su maniobra astuta, como dije, para las cosas malas el cerebro funciona muy bien. Y la Watchtower pues blanquea así su blanquea dinero así, pues, ¿se dan cuenta? La revista la blanquea muy bien, y el dinero pasa sin pagar impuestos. Saben blanquear dinero muy bien, ¿no? Libre de impuestos, ¿no? Dinero que debió pagar impuestos. Y se hizo el negocio en las puertas cerradas de todo el Salón del Reino. Ahí la Watchtower hace la venta total, con el cuento de donativo voluntario. Y si no alcanza los donativos voluntarios, me vas a poner la diferencia y me llevo mi plata completita, igualito como si lo hubiera vendido, no hay diferencia. Al final la Watchtower no le interesa si es una venta, un donativo voluntario, una contribución. Le interesa que el valor que él espera recibir, la Watchtower espera recibir de toda la literatura entregada a la congregación, se cumpla. Se le entregue todo lo que la Watchtower ha calculado que cuesta esa literatura, que es lo que espera recibir, que se le entregue. Y la Watchtower se da su platita. En 1996, la Watchtower se dio cuenta que había hermanos que no ponían dinero suficiente. Y en 1996 envió otra carta a las congregaciones exhortando a los hermanos que sean conscientes y que ayuden ellos mismos a completar el valor de la literatura. Y es por eso pues que la Watchtower recibe de los propios miembros dinero, aparte de lo que pusieron en la cajita de donativos, para completar, porque es una exhortación que le ha hecho la Watchtower, porque eso le agrada a Jehová Dios, que cumplas con ayudar si el monto recabado no alcanza. Entonces yo me preguntaba, si es cierto que todo es donativo voluntario, ¿por qué la Watchtower pediría a los miembros que completen un déficit, si todo es donativo voluntario? La Watchtower se supone que debió conformarse con ese importe que dieron en la cajita de donativos, pero no se conforma con eso porque quiere el valor de venta total, porque no es un donativo voluntario en el fondo, es un engaño, solamente es una etiqueta puesto ahí para engañar al fisco, porque si fuera realmente que la Watchtower todo es donativo voluntario, debería aceptar lo que pusieron los hermanos en la cajita de contribuciones, así pierda, porque todo es donativo voluntario, pero no dice que es donativo voluntario, porque si después voy a decir que falta plata para completar, quiere decir entonces que no es un donativo voluntario, sino que la Watchtower quiere un monto fijo, tiene un precio fijo por su literatura que quiere que se cumpla, y eso no es pues un donativo voluntario. Al final de cuentas esto está vendiéndola, ¿no es cierto? Está vendiéndola. ¿Por qué tiene que pedir al hermano que hay un déficit? ¿Qué déficit de qué? Si se supone que es un donativo voluntario, debe conformarse con eso, ¿no es cierto? Piensen con la cabeza, no sean babosos. El siervo de cuentas, como dice, hermanos, hay un déficit de literatura, por tanto, ¿por qué? Si era un donativo voluntario, la Watchtower debe recabar lo que recibió de donativo e irse con eso. Es como si la Iglesia Católica, cuando pasa el plato, en toda la iglesia pasa y uno da su voluntad, se ponen a contar la plata y dice el cura, falta completar acá esta limosna porque no alcanza para pagar la luz, el agua de la iglesia. Igualito, ¿no? Hermanos, usted lo que ha pasado en el plato acá, en la canastilla que hemos pasado, no es suficiente, ¿eh? Porque tenemos que pagar la luz, impuesto al predial, agua, limpieza, escoba, ¿sí? No alcanza, así que sigan poniendo, ¿no? Pues se supone que es una limosna que dan, que el resto tiene que tener la iglesia misma, la organización tiene que poner diferencia. No puede estar reclamándole pues al público que falta plata, porque entonces no es una limosna, es una limosna obligatoria. ¿Cómo es eso? Bueno, igual ocurre con la Watchtower. Lo que logró con esto es dar la apariencia al mundo, a la gente de las naciones, que ven esos carritos, que la Watchtower no vende nada, pobrecito, todo es gratis, cuando no saben que dentro del Salón del Reino la Watchtower hace su negocio redondo. Ahí está el negocio redondo. Pero al final de cuentas, ¿quién es el perjudicado acá en todo esto? Siempre el pobre, humilde miembro
de buen corazón, que cree que esta es la bendición de Jehová. Ese es el único perjudicado, porque es él a quien le expolia la Watchtower, porque le obliga a que complete el valor íntegro de la lectura que él se llevó, le obliga, y si no lo hace él porque no hay plata, será el hermano de al lado que tendrá que poner la plata, y si no es el hermano de al lado, serán los ancianos, para que no los remuevan, y la Watchtower siempre se dará su platita, feliz de la vida. ¿Y quién es el perjudicado? El pobre testigo de Jehová, que pagó por ellas, tanto en la cajita de donativos, como para cubrir el déficit de esa literatura. La Watchtower no se perjudica nada, ni un centavo. Se lleva toda su platita a Estados Unidos o se queda en la sucursal. No pierde por la literatura. ¿Quién es el jodido? ¿Quién es el perjudicado? El pobre testigo de Jehová, que pagó por ella, tanto en la cajita de donativos cuando retiró la literatura y cuando también donó adicionalmente para completar el déficit. Él sale de la calle y la regala. Ya no tiene la opción que tenía en mi época, de que tú pagabas por ella y podías recuperarla con una pequeña utilidad, vendiéndolas vía contribución obligatoria de casa en casa. ¿Quién está más perjudicado ahora? Es el propio miembro humilde. Y yo cuando me acerco a veces a estas pobres mujeres que están ahí, que están con sus revistas, yo quisiera darle algo de plata por su literatura, porque me gusta leer sus libros, y darle algo de plata si yo supiera que ese dinero va a ser para ella. Para ella. No. Si yo le doy un donativo por esa literatura, ella está obligada a poner un sobre de interés a la Watchtower, y yo no voy a contribuir para la Watchtower. Entonces, cuando yo me llevo una literatura de esta pobre gente que está ahí, gente buena y sincera, pero estúpida, ¿cómo es, no? El fanatismo, la ceguera, la ignorancia. Gente de buen corazón, pero no deja de ser estúpido, pues, porque estás perjudicándote. Estás trabajando gratis para otro vivo, que se llama el cuerpo gobernante. Y esta pobre gente, y le veo la cara y me entrega su librito. Pues ya me este librito, sí. Yo le digo, ¿quién paga? Y yo le dije, ¿y quién paga por esta literatura? Le dije, no es gratis, no vendemos nada. Pero, dígame, ¿usted se perjudica con esto? Le dije. ¿Es usted en algo lo estoy perjudicando si me llevo este libro? Le dije así a una testigo. No, me dijo, no se vende nada. Sí, yo sé que no se vende, pero alguien tiene que pagar por esto, le digo. Alguien se tiene que perjudicar por esto, amigos. Y yo sé que son los propios testigos, son ellas las perjudicadas, porque ellas están pagando gente pobre. La Watchtower explota gente pobre. Ojalá explotara a los ricos, a los millonarios. ¿Qué les importa? Que den donativos. Son gente humilde, empleaditos, gente que tiene, por lo menos tiene para comer. Y esta es la bendición de Jehová, que explota sin misericordia a sus miembros. Les obligan a que ellos regalen la revista en la calle para dar la fachada que nada se vende, a costa del miembro que pagó por ella en el salón, y la Watchtower le robó la plata, se la llevó completa, contante y sonante, más mientras el miembro de Jehová tiene que regalarlo en la calle para dar la fachada que nada se vende, a costa de su perjuicio personal económico. Esto, pues digo que la Watchtower tendrá que rendir cuentas a Jehová algún día por el daño, por explotación, por el robo que le hace a los de Jehová humildes y pobres, porque es un robo encubierto. Bueno, queridos amigos, gracias por su atención y será hasta la próxima.